Alejandra continuaba corriendo hacia el campamento base sin mirar atrás, atenta a las diferentes irregularidades del terreno que amenazaba con hacerla caer. Ver a su compañera destripada la había destrozado por dentro. Saber que estaba tan cerca, mientras Estrella estaba siendo devorada por esa extraña criatura que las acechaba, y quedarse sin hacer nada en el interior de la tienda mientras escuchaba los gritos de auxilio, le pesaba en su conciencia como un ancla que se clava en el fondo arenoso de un mar turbulento, del que necesitaba huir. Ya podía ver las tiendas de campaña a lo lejos, tras esa gran muralla de árboles y vegetación que engullía todo lo que rodeaba el campamento base, haciendo empequeñecer cualquier esfuerzo del hombre por adueñarse del sitio. Cuando se encontraba apenas a 50 pasos de las tiendas, justo antes de salir a la zona despejada donde descansaba todo el equipo que habían traído, escuchó varios gritos procedentes del interior de la tienda de campaña principal. Se detuvo asustada, y justo en ese momento, alguien o algo la atrapó por detrás, cubriéndole la boca. Alejandra intentó gritar, pero esa fuerte mano no dejaba escapar su voz, haciendo que muriera entre sus dedos. Era su compañero Sebastián. La había seguido hasta ahí corriendo, y ahora le decía al oído que no hiciera ruido. Lo que fuese que estaba atacándoles se encontraba dentro de la tienda de campaña. Necesitaban alejarse de ahí lo antes posible. Volvieron a adentrarse en el bosque, mientras pensaban en qué podían hacer para escapar. Necesitaban volver al campamento base para coger las llaves de la furgoneta. Ese era el único vehículo disponible para salir de esa zona alejada del mundo. Pero ahora mismo, Demetrio y Lesia estaban viviendo una historia de terror dentro de esa tienda. Tendrían que esconderse y esperar a que esas criaturas terminasen, para poder llegar después y recoger las llaves. Solo esperaban que sus compañeros sufrieran lo mínimo posible. A esas alturas, tras ver el cuerpo de Estrella, sabían que en un enfrentamiento con esas criaturas tenían pocas posibilidades de salir con vida. Decidieron ir hacia la zona donde desapareció Lorenzo. Quizás hubiera alguna pista más que les ayudase a entender todo lo que estaba ocurriendo, y además era una zona suficientemente alejada del lugar donde esas criaturas se encontraban ahora mismo. Alejandra seguía llorando, en un silencio aterrador, como el que los engullía a cada paso. Sebastián se encontraba agotado, le temblaban las piernas y empezaba a notar cómo el subidón de adrenalina iba desapareciendo. Lo que parecía un viaje que podría proporcionarle una experiencia maravillosa dentro de su campo, se había convertido en una pesadilla de la que no estaba seguro si podría salir con vida. No estaba preocupado por su propia muerte. Le dolía mucho más ver cómo estaban muriendo aquellos compañeros a los que había arrastrado hasta ahí. Se sentía culpable de cada vida que veía arrebatada, y ese dolor era cada vez más insoportable. Llegaron a la zona de cámaras y vieron la linterna de Lorenzo todavía tirada en el suelo. Sebastián la recogió y la guardó en la mochila que llevaba. Volvieron a seguir las marcas y las extrañas pisadas de ese depredador incansable. Vieron como algunas de esas marcas estaban hechas con las manos de Lorenzo, en un intento del chico por agarrarse a la tierra, aferrándose a la vida con los dedos, mientras esa extraña criatura lo arrastraba con una fuerza superior, desgarrando su futuro. Tras unos minutos volvieron a llegar al lago Yanov, una gran masa de agua que se extendía alrededor de la vegetación. Sebastián y Alejandra se quedaron mirando a ese lago de aspecto negruzco, mientras pensaban en un Lorenzo ahogándose poco a poco, llenando sus pulmones de ese líquido negro que envolvía su cuerpo, moviendo los brazos, luchando contra la naturaleza, para finalmente terminar cediendo a su destino. Justo en ese momento, cuando Sebastián tenía la mirada clavada en algún punto del lago, una mano empezó a surgir del agua, completamente negra. Alejandra no pudo contener un grito, y Sebastián y ella empezaron a retroceder nuevamente, mientras esa criatura de otro mundo iba saliendo del lago aproximándose a ellos. Comenzaron a correr por el bosque, esquivando árboles sin mirar atrás. Sus respiraciones y fuertes pisadas rompían el silencio, llamando la atención como una sirena enloquecida en una noche tranquila.
Alejandra tropezó con una raíz y cayó al suelo de tierra. La chica se rasgó los pantalones y comenzó a sangrar por las rodillas. Se le saltaron las lágrimas del dolor, pero no había tiempo para lamentarse. Su compañero Sebastián se paró para ayudarla y ambos siguieron corriendo. Miraban hacia atrás de vez en cuando, pero nada parecía seguirlos. Las rodillas de Alejandra sangraban, haciendo que cada pisada de la chica pareciera estar hecha sobre un campo de agujas. Bajaron el ritmo para recuperarse, mientras continuaban caminando en dirección al campamento base. Tras unos minutos, Sebastián comenzó a tener una sensación extraña. Algo los estaba observando a corta distancia. Comenzó a mirar hacia todas partes y empezó a ver varias figuras moviéndose entre los árboles. Al mismo tiempo, sonaban algunas risas procedentes de esas criaturas que revoloteaban a su alrededor. Estaban ahí, a tan solo unos metros, pero no querían atacarles. Parecía como si estuviesen jugando con ellos, antes de darles el golpe definitivo que acabaría con sus vidas. No tenían ninguna escapatoria. Estaban completamente en manos de esas criaturas. Si seguían vivos, solo era por el hecho de que aquellos monstruos todavía no tenían pensado arrastrarlos hacia las profundidades del lago, o devorar sus entrañas mientras se desgarraban la garganta a gritos, ahogándose en su propia sangre. Sebastián agarró la mano de Alejandra y continuó avanzando entre los árboles con la cabeza clavada en sus pies, atento al terreno, intentando abstraerse de lo que acontecía a unos pocos metros de distancia, donde esas criaturas continuaban riendo y observándolos, siguiendo un plan macabro para terminar con sus vidas. Volvieron a divisar las tiendas de campaña, pero esta vez el silencio cubría toda la zona. Las criaturas que merodeaban a su alrededor parecían haber decidido dejarlos tranquilos por el momento. Llegaron a la entrada de la tienda principal. Estaba abierta, con pisadas de esas extrañas criaturas por todo el claro del bosque. Al entrar, el terror más absoluto descompuso los estómagos de ambos investigadores. Los cuerpos de Demetrio y Lesia todavía seguían allí. Toda la tienda se encontraba salpicada de sangre. Demetrio estaba cerca de la entrada, boca arriba, con el terror todavía grabado en sus ojos claros. Un hilo de sangre le salía todavía por la boca. Tenía el cuello cubierto a mordiscos. Una gran herida abierta en el pecho dejaba ver sus costillas, quebradas por el ímpetu de esas criaturas por llegar a su corazón. Tenía rajada la barriga y habían engullido parte de su interior. El aspecto de Lesia era todavía más macabro. Habían colgado a la chica boca abajo, con una cuerda amarrada a la parte superior de la estructura de la tienda. Todavía goteaba la sangre que salía de sus entrañas, recorriendo su cabeza en su camino hasta el suelo. Le faltaban los brazos, que se encontraban tirados sobre la tierra a varios metros del cuerpo, haciendo que la sangre de la joven se encontrase desparramada por todo el interior de la tienda, creando un fango rojizo. La chica había sido abierta en canal con una enorme raja que le llegaba desde el bajo vientre hasta el pecho, como un cerdo al que despiezan en el matadero. También había sido devorada y faltaban órganos en su interior, mientras que un ejército de moscas se reunían alrededor de su cuerpo para unirse al banquete iniciado por esas criaturas inteligentes, de aspecto casi humano, que además de cazarlos, realizaban rituales extraños, en honor a algo que escapaba de su entendimiento. Alejandra se clavó de rodillas cerca del cuerpo de Lesia. El olor era repulsivo en el interior de la tienda. La chica vomitó sobre el suelo, mientras sus ojos se cubrían de lágrimas viendo lo que habían hecho con sus compañeros, temblando de miedo por el futuro que le esperaba. Sebastián tardó en reaccionar. Siguió varios minutos con la mirada clavada en los ojos de Demetrio, pensando en cómo podían escapar de ahí, en ganarles esa letal partida a esas criaturas que no estaban dejándole ninguna escapatoria. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.